¿A qué opera? Sí. ¿Está que opera? Es que está operando. Entonces no celebra eso. La historia que contó Doctor Dan del Rolex. Doctor Dan quiere un Rolex. A ver, ¿dónde te miro? Doctor Dan quiere un Rolex específico y salió como, o sea, cuando lo pudo comprar como por $18,000 y uno no lo va a comprar porque está muy caro, espera. Y ahora vale $40,000 de segunda mano. O sea, le duele no haberlo comprado porque se hubiera valorizado. Y digo, yo no voy a pagar $40,000 por eso. Y decía, y lo peor de todo es que la gente que sí puede pagar $40,000, lo que es un LeBron James, un jugador de la NBA, no lo tiene que pagar. Porque si ellos van hacia Rolex o a un LeBron James, ay, quiero ese Rolex, ay, no me lo pague, venga, tómelo. Y los puede pagar, o sea. Sí, y los puede pagar, que es la historia que tú estabas contando. Decía eso, o sea, ellos no tienen que pagarlo, o antes lo llaman, ya tienes este Rolex, diga que lo compró acá y ya. Y listo. Y Doctor Dan sí está desesperado por Y su esa es la Rolex. vida misma, o sea, por eso hay que relajarnos. O sea, relájese y disfrute el camino. Al proceso, porque así estemos en vivo, seamos trailers ya rentables en vivo, van a existir meses que vamos a estar en negativo. Entonces esa es la importancia de tener múltiples fuentes de ingreso, por si tú estás teniendo días o semanas que estás en negativo, no empiezas a pensar que dónde va a pagar el arriendo, de dónde va a pagar esto, lo otro, no. Tienes otras. Exacto, y el proceso, o sea, a veces van a haber meses positivos, o sea, meses positivos y meses negativos, eso hace parte del día a día, eso me gustó muchísimo. Y lo otro es, o sea, el estilo de vida que tiene Doctor Dan a hoy es lo que uno desearía, o sea, que trabaja por la mañana, 4 o 5 horas y por la tarde está con sus hijos. Pero él dice que para llegar ahí, o sea, tuvo que sufrirla bastante. Entonces les decía, es como si te ofrecieran un trabajo que te dicen, para iniciar este trabajo, tú tienes que pagarnos a nosotros. Y no solo son 8 horas, son muchas más horas las que tienes que trabajar. Ya después de ciertos años, sí vas a recibir buenos ingresos por trabajar pocas horas. Porque ahorita la gente, salió una encuesta, que la gente está cediendo su salario, el 5% de su salario, siempre y cuando los dejen en la casa. O sea, ahorita que quieren volver, dicen, no, recórteme el 5% y yo quiero quedarme en la casa trabajando. Y él decía, en trading recibes más plata, sino que es que el inicio es muy duro. Si escucha, yo le van a bajar el 5 para que lo. Entonces eso, o sea, y que no va a ser fácil porque si no todo el mundo se quedaría en la casa pues, recibiendo esos ingresos. Entonces es como un poco de cambio de mentalidad que hay que trabajar fuerte, pero es teniendo claro hacia dónde uno va a llegar. Eso. Y lo de los múltiples fuentes de ingreso de dinero, no poner la presión en el proceso. O sea, no es lo ideal. O sea, si usted va a meter en eso, su stop tiene que estar en el alto de esa vela. Por lo menos en la de la roja. Es que, para serte sincero, es una jugada bien difícil. Que si vos la haces muchas veces, posiblemente no haga lo que hizo hoy. Vos has hecho el live trading camp. Entonces, en una de las clases, explicó que este espacio explicó algo de temas de ignoradas y también de algunas velas neutras y cosas así, que tomara, se podía tomar algunas cosas. Por ejemplo, esa primera vela es una vela neutra. Sí. Que el único feo de esa vela que está metido como dentro de la zona de trampa. La zona de trampa es como todo ese rango, el rango que está en la parte antes de empezar el día, ¿sí? O que desde el alto de ese último tramo, pues, y la 200. Esa zona es una zona muy jodida porque así como puede caer, puede volver a subir, entonces es un poquito enredada. Esa zona de trabajo. En 5, yo solo miro 5 pesos para entrar 5 minutos y pido zona de trabajo. O sea, como puede bajar, puede subir, se puede quedar así, con mucha violencia. Mucha violencia puede quedar en esa zona de trabajo, pero la violencia no le va a hacer nada a nadie. Que salga de esa zona con violencia. Para entrar en corto. En corto. O sea, para hacer una configuración de velas ahí en 2 minutos. Sí.
O sea, es que Yo no mira lo lo haría. que hablábamos ahorita de MU. Mira las últimas velas, la caída como cayeron. O sea, mira esas colas tan grandes que tienen. Eso ahí lo que, como que las velas nos hablan. Entonces ahí hay una presión muy fuerte de compra. Entonces es un nivel de soporte muy fuerte. Tú puedes intentar siempre y cuando tengas un 1 a 1. Pero ya sabes, sí, estaba abierto un montón de órdenes. Pero ya sabes que hay algo muy fuerte que tienes que romper. Tú miras si te da el 1 a 1, pero ya sabes que el precio, o sea, como se están formando las velas, no se forman como de una forma que no le gusta que suban 3 velas, bajen 3 velas y que se vean muy pequeños, que los nichos sean muy pequeños. Usted no se enreda en la vida viendo 2, 5, 15 diaria, porque al principio va a ser muy complejo. Ustedes simplemente están operando en 2, vea todo en 2. No revuelva los gráficos porque todavía no saben entender 2 y ya van a querer entender 5, 15 y usted se puede enredar ahí. Usted puede ver en 2 un corto y en 5 un largo, y entonces por cuál de los dos me voy. Cuando uno coge las temporalidades mayores, no es para buscar la entrada, sino para mirar dónde están esos lugares que me pueden servir de soporte o de resistencia, como para yo estar pendiente, ¿sí me entiendes? No para yo tomar una decisión de entrada. Si mi decisión de entrada está en 2, es en 2. Yo lo que hago en 5 es, listo, en 5, como es más grande el rango de tiempo, entonces yo puedo ver dónde están los próximos pivotes, que sería lo mismo que vos estás viendo en 2, sino que tenés que Y en 5 achicar todas las gráficas. son más grandes los riesgos. En 5 son más grandes los riesgos. Entonces, por ejemplo, vea, ¿yo qué hago? Yo opero en 5, porque todas mis entradas empiezo a dar una configuración, veo las zonas que digo, esta zona es perfecta para entrar, porque se me ve más clara, y en 2 minutos me da riesgos más pequeños. Porque en 2 minutos activar, entonces me da el riesgo más pequeño. Y yo la uso para ver el tema de riesgo, pero pues, mi operativa va en 5. Pero al principio se puede confundir muchísimo si ponen a mezclar gráficos. O sea, porque me pasaba un montón. Uno me decía una cosa y el otro me decía otra cosa completamente diferente. Pero ya aprendí cómo hacer. Y cuando empezó solo a 5, no, marica, me demoraba mucho en entrar y no me daba el riesgo. Se me configuraba la unidad. Era un complejo. Entonces uno empieza a jugar con eso, pero ya después de tenerle, pues como entre comillas, la experiencia a haber intentado varias veces con gráficos de tiempo. Y a veces en 2 minutos se te activa, pero tienen una probabilidad como de fallo más alta. El doctor Dallas, digamos, ayer tomó una NMU de 2 minutos, porque fue 30 segundos que lo tomó, pero era porque tenía ciertas características. Pero cuando tienen una mecha, o sea, hasta como son como 2/3 de la vela, yo ahí sí, porque ahí hubo algo, pasó algo. Bueno, puesto una orden es .55. Te iba a decir que tiene la orden de ganancia justo en el alto anterior. En vivo tendrás a uno. El 55. Pues, ¿por qué? O sea, dándole como si fuera una zona, ese pivote. Sí, lo que pasa es que yo prefiero comerme por debajito. Es que es muy difícil que llegue hasta el puntico, o sea, que llegue al mismo nivel. A veces no alcanza a llegar, entonces es mejor que un poquito más abajo. Y los 50s y los enteros son como esas zonas jodidas, entonces, y eso que si a mí me apuran ni siquiera en 50 y pico, yo siempre trato de ponerlas por debajo de los 50. Haciéndote de 2 a 1. Es que ahí ya es el tema, ¿sí? Como el 55 sería como casi un 1.7 a 1 más o menos. Sí, en ese caso, más bien no pondría órdenes de salida, sino que dejo mi stop en 1 a 1 y que suba hasta donde sea. Si no me da para el 2 a 1, entonces 1 a 1 y que suba hasta donde sea. Pero cuando yo voy a intentar poner órdenes en algún lugar, trato que sean o por debajo de 50 o por debajo de enteros. Porque normalmente no llega hasta, o sea, si el 50 puede ser un punto de retroceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, colocarlo en 60, entonces a veces no va a llegar a 60.
sino que puede llegar a 50, 51, 52 y vuelve y cae. Entonces yo me aseguro de ponerlas por debajo de los 50. Que tiene una probabilidad más alta de que llegue a 50 y se devuelva. ¿Sí? Pero como no te dan 2-1, entonces ¿qué haría ahí? Aseguro un 1-1, que en el peor de los casos tengo esa unidad de riesgo a mi favor e intentar que supere ese 50. Y ya sí supera. ¿Ah? No, dejarla correr. O sea, ahí ya. ¿Cuántos lotes tiene? 1-1, 2, y dejarla correr. Ya no poner órdenes de salida, sino exprimir más esa jugada, porque si la pones por ejemplo en punto 45 te estás brincando tu plan de sacar 2-1 porque no tienes 2-1, pero si ves por el otro lado es difícil que llegue a 60 y pico, que sería tu 2-1. Entonces estaría como en ese que más bien aseguro ganancias 1-1, stop ahí, o sea, pongo mi stop automático en 1-1, un poquitico arribita del 1-1 y exprimo, dejo a ver hasta dónde llega. Si ya supera ese pivote, puedo subir un poquito mi stop o dejar uno de los lotes en 1-1 y el otro ya irme vela a vela después de que supere el 2-1. Eso es exprimir un poquito más la jugada. Check the mic and make sure it sound right, boys.